Bienvenidos, el día de hoy nos encontramos con un invitado especial. Estamos hablando de Claudio Darío Biagio, nacido en Santa Rosa, La Pampa, Argentina, el 2 de julio de 1967. Durante su carrera como jugador pasó su fútbol por diferentes equipos, pasó su fútbol por San Lorenzo de Almagro, posteriormente pasó por Atlético Colón, tuvo la oportunidad de jugar en Francia, también en Japón, estuvo militando en el fútbol ecuatoriano. Posteriormente pasó al fútbol boliviano y ya en 2003 se retiró en Atlético Tapalgue. Como su trayectoria como entrenador, asumió la dirección interina el 2017 de la primera división, del primer equipo de San Lorenzo de Almagro. Bueno, primeramente agradecerle, profe, por la cordialidad, por el espacio y bueno, quisiera que nos cuente un poco sobre sus inicios en el fútbol. Bueno, primero gracias por la invitación, es un placer estar hablando con ustedes. Mirá, en la parte de fútbol, cuando era joven, siempre tenía la ilusión de ser un jugador de fútbol profesional, pero bueno, cuando era muy chico no tuve la chance de poder jugar en ningún equipo en juveniles, así que me dediqué a estudiar, me recibí de maestro mayor de obra, que es como si fuera un ayudante de arquitecto, y después, bueno, a los 20 años recién ahí empecé mi carrera deportiva como futbolista. Tuve la suerte de poder jugar en mi provincia, que es La Pampa. De ahí pasé a Peñarol de Uruguay y bueno, ahí empezó mi carrera como futbolista profesional, ¿no? Ahí es donde empecé a ganar plata, donde empecé a ser un poco más conocido, donde empecé a hacer goles en equipos importantes y eso me abrió las puertas para poder seguir mi carrera durante casi 20 años. ¿Cómo fue para usted ese debut en Peñarol? Y complicado porque yo venía de una provincia, es como vivir en una provincia de acá o en un pueblo no cercano a La Paz, y de repente vas a un equipo muy importante como es Peñarol, en Montevideo, y tratar primero de tratar de hacerlo mejor, y bueno, un miedo terrible, me temblaban las piernas, un montón de cosas que me pasaron como futbolista que le pasan a la mayoría de los jugadores jóvenes cuando llegan a una primera división, pero bueno, gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico y a la gente que realmente creía que podía ser jugador de fútbol, me dio esa confianza como para poder iniciarme y poder hacer grandes partidos y goles también en el fútbol uruguayo. ¿Algunas quizá anécdotas, memorias que recuerde en Peñarol? Muchas, tengo muchas en Peñarol. Por ejemplo, yo al ser de una provincia, fue mi primer viaje en avión, así que imagínate toda la tensión que uno tenía cuando iba al avión. Siempre prestaba atención a un montón de cosas, pero bueno, me trajeron en ese momento, daban como si fuera una merienda, una cosa así. Y bueno, como yo en realidad era un chico humilde, con una familia humilde, que no tenía tanto poder adquisitivo, no llevaba mucha plata, no quise tomar nada, no quise comer nada por las dudas que me cobraran en el avión, entonces estuve todo el viaje sin comer, sin tomar, sin hacer nada, pero son cosas que viví al llegar a Peñarol. Después, bueno, en Peñarol me empezaron a poner apodos según cómo era, que era muy rápido, entonces me decían correcamino, me hacían un poquito de bromas y bueno, nada, pero la pasé muy bien, te digo la verdad, que disfruté lo que hacía. Durante tu trayectoria como futbolista, jugaste en Uruguay, después tuviste la oportunidad de jugar en Francia, en Japón. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia única, porque por ejemplo yo cuando me voy a Francia, yo primero de Peñarol paso a San Lorenzo de Almagro, salgo campeón con San Lorenzo en el año 95, y ahí me voy a Francia en el año 96-97, y bueno, llego al Bordeaux de Francia, y lo más que tengo importante es que jugué con jugadores realmente impresionantes, como el caso de Zidane, el caso de Papin, el caso de Ibarri, el caso de Lizarazu,
son jugadores a la época que fueron jugando, fueron ídolos en cada uno de sus equipos. El caso de Zidane, el caso de Dugarry, el caso de Elie Sarazú en el Bayern Múnich. Y bueno, son toda experiencia, no sabía nada francés, imagínate que era complicado, pero bueno, traté de asimilarlo lo mejor posible y pude disfrutar lo que era jugar en Francia. Después, bueno, pasé a jugar en Japón, que es algo realmente muy lindo en los aspectos futbolísticos, muy lejano, porque si a vos te dicen ir a jugar a Japón, es muy raro poder ir a esos países, pero bueno, lo disfruté muchísimo, estuve 1 año y medio, aprendí un poco japonés, aprendí la costumbre de ellos, ya era grande cuando fui, ya tenía 34 años, entonces lo viví de otra forma, la experiencia fue más, para mí mejor, porque ya estaba con más experiencia en lo futbolístico, y bueno, fue algo hermoso que me ha pasado en mi carrera deportiva. Posteriormente de eso, ¿tuviste alguna otra oportunidad quizá de saltar al fútbol español o algunas opciones? Sí, tuve la oportunidad, pero las cosas no se dieron, tenía para ir a España o a Bélgica, pero bueno, no se dio, el equipo que estaba donde estaba no me quisieron vender, pensaron que era intransferible, que era un jugador que tenía que quedarme y bueno, no tuve esa suerte de poder ir a otros países. Sí, jugué en Bélgica, en España y eso, en partidos amistosos con Francia, ¿no? Con el equipo del Bordeaux tuvimos partidos amistosos ahí, pero no tuve la suerte de poder jugar en esos países. También paseaste tu fútbol por Bolivia, llegaste a Oriente. ¿Cómo fue esa llegada aquí a Bolivia? Mirá, la realidad es que cuando llego a Bolivia tenía una expectativa muy baja por un montón de cosas, pero después cuando llegué me encontré con un fútbol muy dinámico, muy lindo, con compañeros espectaculares, con compañeros de selección. Y realmente fue espectacular casi los 9 meses que estuve en Bolivia, porque realmente me trataron de maravilla. Tuve la suerte de poder salir campeón con Oriente, de poder hacer muchos goles en ese equipo y realmente me trató como espectacular, como una familia. Realmente me sentí muy cómodo acá en Bolivia. Pero bueno, lamentablemente me volví para Uruguay después a jugar al equipo donde yo empecé, que era Danubio. Y bueno, pero el paso por Bolivia para mí fue espectacular porque ya vine de grande. Pensé que iba a ser más fácil y fue muy complicado por un montón de cosas que pasaron entre medio, como es la altura, ir al llano, jugar con distintos equipos. Pero en lo deportivo me fue muy bien, estoy muy contento y dejé muchos amigos ahí en Oriente. Culminando esa etapa, esa trayectoria como futbolista, asumiste ser técnico de la reserva de San Lorenzo. ¿Cómo fue para ti ese cambio de una trayectoria como futbolista a ser técnico de un equipo? En realidad tuve la suerte de poder estar como entrenador en inferiores de San Lorenzo antes de llegar a la reserva durante casi 8 años. Dirigí divisiones muy menores, que en Argentina es 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª división. Y después, bueno, sí tuve la suerte de poder llegar a la reserva, donde después de 3 años la reserva San Lorenzo volvió a salir campeón después de 19 años. Y bueno, eso me dio la posibilidad de poder, después de haber tenido un resultado negativo como fue el de la Copa Libertadores con Lanús, Diego Aguirre tomó la decisión de no seguir. Y bueno, a los directivos y la gente que trabajaba en ese momento en el club me dieron la posibilidad de poder dirigir interinamente esos 9 partidos. Y bueno, por suerte me fue muy bien porque se ganó 7 partidos, empatamos 1 y perdimos 1. Y eso me abrió las puertas para poder dirigir un año más en San Lorenzo, poder clasificarlo a San Lorenzo a la Copa Libertadores, de sacar muchos jugadores juveniles, de salir tercero en un campeonato argentino, de vender muchos jugadores al exterior. Y
bueno, eso me abrió puertas para el día de mañana poder ir a otras instituciones, como fue el caso de Chacarita y el caso de Sudamérica en Uruguay. Y bueno, hoy tengo la dicha de poder decir que estoy en el club más grande de Bolivia, que es Stronger, ¿no? Si tomamos en cuenta una trayectoria como futbolista y una como técnico, ¿con cuál te quedarías tú hoy en día? Y la futbolista es la que en realidad uno hace lo que más le gusta, que es estar dentro del campo de juego y ser más conocido, en el hecho de que poder hacer goles, de poder salir campeones en equipos, de poder colaborar dentro de un campo de juego, es hermoso. Pero hoy estoy disfrutando este momento, disfrutando ser entrenador, sigo aprendiendo porque esto es así. El entrenador tiene que estar siempre latente a todo lo que puede llegar a pasar en el fútbol. Hoy me toca estar en un país hermoso, en un país donde realmente me está tratando de maravilla, y el fútbol que es muy dinámico, muy competitivo y muy difícil, porque es lo que te decía, por ahí te toca jugar en el llano, por ahí tenés que estar en la altura, por ahí tenés que ir a 4.000 metros a nivel del mar. No es normal, pero me estoy acostumbrando. Me parece que es lindo lo que estoy viviendo, porque es una experiencia única, y disfrutándolo porque me parece que como entrenador uno tiene, soy joven todavía, te digo por la duda, pues, no, pero en realidad uno quiere seguir disfrutando lo que está haciendo, y bueno, gracias a los jugadores hoy de Stronger me están dando esta posibilidad de poder estar acá en Bolivia. Sí, yo quiero saber un poquito más de cómo llegaste a conocer el fútbol. ¿Cómo llegué a conocer el fútbol? En realidad, por intermedio de mi tío, que era jugador de fútbol. Él era muy apasionado, y cuando ya era chiquito ya me daba una pelota para empezar a jugar. De ahí empecé a pensar que podía ser patear la pelota primero. Después, cuando empecé a crecer, me di cuenta de que era algo que me gustaba, algo que quería. Y bueno, mi tío me enseñó muchísimo, mi tío Osvaldo me enseñó muchísimo a lo que era todo lo que era pelota, todo lo que era el fútbol. Entonces podríamos decir que ya tu sueño de niño era ser jugador de fútbol. Siempre. Cuando empecé a tener un poco de uso de razón y empecé a pensar en lo que quería hacer, y cuando te preguntan ¿qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, yo tenía 5 o 6 años, sé que siempre dije, quiero ser jugador de fútbol, quiero ser como mi tío, quiero ser jugador de fútbol, quiero patear la pelota. Esa era mi idea, era mi sueño. Y bueno, después, cuando empecé a crecer, me di cuenta que tenía la posibilidad, que podía tener esa chance de ser jugador de fútbol. Y bueno, me animé, pero bueno, de grande, igual de grande, porque cuando tenía 12, 13, 14, 15, 16 años, me fui a probar equipos de Argentina y no quedé en ninguno. Siempre me decían que no era bueno, que tenía que dedicarme a otra cosa. Y bueno, ahí me dediqué a estudiar, ahí me recibí, como dije, de maestro mayor de obra. Pero después, cuando ya terminé, que ya era grande, ya tenía 19 años, dije, no, voy a probar, es mi última oportunidad, quiero ser jugador de fútbol. Y ahí probé, y bueno, tuve la suerte de poder quedar en un equipo como Peñarol en Uruguay, y bueno, ahí empezó mi carrera. Bueno, un amor que te costó cumplir entonces. Sí, muchísimo, un amor que difícil porque no fue fácil, fue poder insistir y quererla conquistar siempre, y tratar de buscar todas las posibilidades para poder enamorarme de lo que es el fútbol, de lo que era la pelota, pero me costó mucho, más de lo normal. ¿Algún jugador que tenías como admirador? Sí, mi ídolo era Ricardo Gareca, el técnico de la selección, que era el técnico. Escuché un poco de su nombre, pero las características. No, era un jugador, un flaco alto, jugador que iba a todas, era un delantero goleador, jugó en River, en Boca, y bueno, me gustaba su forma, jugó en Vélez. Me gustaba su forma de jugar, cómo corría, cómo iba a todos lados, que no dejaba ninguna pelota por perdida. Entonces yo me caracterizaba por lo mismo, trataba de estar dentro del área, pero también quería correr atrás de la pelota. Entonces
era un delantero que me gustaba mucho, entonces empecé a hacer cosas que él hacía en la cancha y bueno, de ahí empecé a tener la chance de poder jugar. Y bueno, ¿cómo ha sido difícil salir de tu casa cuando eras joven, cuando probabas en equipos? Sí, fue muy difícil. Siempre digo que yo fui de una provincia, entonces está a 600 kilómetros de Buenos Aires. Para probar en algún equipo de Buenos Aires era muy difícil, tenía que trasladarme mucho tiempo y tenía que quedarme en la casa de algún pariente, algún tío, como era mi tío Salvador, mi tía Chiquita, que eran los que me alojaban cuando yo me iba a probar, y todos los años iba a la casa de ellos porque sabía que yo tenía la ilusión de poder ser jugador de fútbol, pero bueno, sí, fue muy difícil, pero bueno, después te acostumbras. Cuando ya tenés mucho tiempo estando afuera de tu casa, te acostumbras a vivir solo, te acostumbras a convivir con los compañeros, a tratar de hacer una vida bastante ordenada como para poder llegar a lo máximo que es jugar al fútbol, ¿no? Dicen que la base de un buen jugador es la disciplina. ¿Te considerabas un jugador disciplinado? Sí, muy disciplinado. Era demasiado. Y imagínate que cuando yo tenía 20, 21 años, la mayoría de los chicos iban a bailar, y salían y eso, y como yo era jugador no salía. Yo me quedaba, trataba de dormir temprano. Por ahí escuché igual que no tomas alcohol. No tomo alcohol. ¿Desde cuándo? Desde muy chiquito, porque yo sabía, mi tío y la gente que jugaba al fútbol me decía que no tenía que fumar y no tenía que tomar para poder llegar a ser jugador de fútbol, para ser bien profesional. Y bueno, traté de copiar eso, traté de no hacer cosas que no correspondía. Trataba de evitar muchas cosas que me podía perjudicar en mi cuerpo, porque yo sabía que dependía de lo que era mi cuerpo. Entonces tenía que estar siempre bien cuidado, bien alimentado, bien descansado, como para poder hacer buenos partidos, y eso me llevó a que pudiera jugar hasta los 42 años. Y en cuanto a disciplina de entrenamiento, ¿te entrenabas solo? ¿Alguien te entrenaba? A lo primero me entrenaba solo. Mi papá me llevaba a un lugar que se llamaba Zona Industrial, que es donde hay fábricas. Era todo un recorrido de más o menos 8.000 metros, que era toda una vuelta gigante, y ahí estaban todas las fábricas, y me hacía correr ahí. Daba una o dos vueltas todos los días. Y bueno, después cuando ya me puse en un equipo de fútbol, ya entrenaba con los profes, con la gente que realmente me enseñaba todos los días algo nuevo, porque para mí era todo nuevo, porque al no tener inferiores, al no haber hecho de chiquito nada, llegué a los 20 años a una primera división. Entonces había muchas cosas que yo miraba y aprendía de los compañeros, de la gente que ya venía jugando, y bueno, traté de asimilar todo lo mejor para poder ser un jugador de élite, ser un jugador que pudiera ser reconocido, no te digo mundialmente, pero en mi país. Y bueno, por suerte logré ser un jugador importante para un equipo como San Lorenzo de Almagro, ¿no? Sí. ¿Y cuál fue el gol que más significó para ti en toda tu carrera? Y hay varios, pero el más importante de todo es uno que le hago de San Lorenzo a Boca, en la cancha de San Lorenzo, a Navarro Montoya. Viene un centro de Paulo Sila y yo me tiro de palomita y cabeceo y entra al ángulo. Y ganamos 2-0 ahí. Ese fue el primer gol en el minuto, no me acuerdo, pero y ahí se abrió el marcador, porque Boca y San Lorenzo estaban peleando el campeonato de ese año 95, y nosotros ahí de esa victoria lo dejamos afuera a Boca del campeonato, y nosotros pudimos después lograr el título. Esa era Me imagino cómo les habrá dolido a los bosteros. Sí, en realidad sí, porque yo tenía una particularidad, tenía una particularidad que era hacerle goles a los equipos grandes. Siempre a Independiente, a Racing, a Huracán, a Boca, a River. Siempre cuando había un clásico me tocaba convertir.
eso me hacía más conocido, porque es lo mismo cuando acá juega Stronger y Bolívar y vos convertís esos partidos, es más importante que, aunque vale lo mismo el gol, pero es más importante que un partido que vos por ahí le haces a otro equipo que no es tan importante como el rival. Hablando de partidos importantes, llegaste a compartir una selección de Argentina con Diego Armando Maradona. Con el más grande, con el más grande. Es hermoso, es lo más grande que me pasó, es lo mejor que me pasó en mi vida. Si tengo que decir algo, para mí haber vestido esa camiseta primero de la selección para mí fue un orgullo, y estar al lado de Maradona y compartir con él un montón de cosas que vivimos, aunque fue muy corto lo que me pasó a mí, porque en realidad Argentina tenía en ese momento delanteros sumamente importantes como Batistuta, Canigia, Balbo, De Sotti, Acosta, García, eran jugadores impresionantes. Tuve la chance de poder estar ahí con ellos y poder disfrutar una preparación para un mundial donde no me tocó compartir o no me tocó ir, pero sí estar preparando el equipo para ese mundial, y fue algo único. Yo siempre digo que estar al lado de Maradona fue lo máximo, porque como jugador, pero también como persona, por ahí hay muchos que lo critican o lo criticaban. Yo al revés, para mí como persona se portó muy bien con nosotros, con los pares, con los jugadores, pero a su vez nos dio lo más grande que fue un mundial, y saber la sensación que él sentía por la selección fue algo extraordinario. No hay duda que el fútbol sí te deja cosas lindas, ¿no? Y bueno, hablando de eso, mira, siempre pasa de que alguien dice, si no me hubiera roto las rodillas, yo estuviera jugando en tal lugar. Es verdad. No quiero preguntarte que me digas el por qué, pero sí quisiera que me digas tal vez alguna cosa que me deje en intriga, que no me hayas dicho, que hubiera sido algo. No digas el por qué, sino directo al grano. Y no, yo... Así, Claudio sí, no. Viallo, Sí, no sé. Podría haber, si no habría sido jugador de fútbol, por ejemplo, hoy estaría haciendo, no sé, cualquier otra cosa, pero porque mi pasión era jugar al fútbol y no hacía otra cosa que jugar al fútbol. Entonces, después que dejás de jugar al fútbol, te pasan muchas cosas que decís qué habría pasado si no habría sido jugador de fútbol. Y no sé, podría haber sido cartonero, podría haber sido albañil, podría haber sido, no sé, arquitecto, eso no lo sé, pero sí te digo que no me pasó por lesiones, pero sí me pasó por la cabeza en una determinada edad, que decir, bueno, ¿qué hago si no llego a ser jugador de fútbol? No sabía qué hacer. Bueno, entonces, pero no te arrepientes de dónde estás. No, al revés. Estoy orgulloso y feliz de todo lo que hice. Siempre uno se pone esa espina de decir, me habría gustado tal cosa. A mí no, porque hice lo que me gustaba. Jugué en un equipo como San Lorenzo, que es mi equipo. Tuve la suerte de estar al lado de Maradona y jugar en la selección. Tuve la suerte de irme afuera, que es la ilusión de todo, poder ir a todos lados. Me fui a todos lados, jugué al lado de Zidane, vine a Bolivia, conocí Ecuador, conocí muchos lugares, conocí Uruguay. Entonces, no tengo, al contrario, estoy agradecido de poder haber sido jugador de fútbol, que me hizo ser más conocido, y de poder haber conocido lugares que seguro que si no era jugador de fútbol era muy difícil conocer. Esa es la realidad.